Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 10 de febrero de 2023. Qué placer enorme saludarles, estar con ustedes. Agradecer a Dios Todopoderoso en primer lugar por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Saber que usted nos abraza también desde su más lugar íntimo para estar pendiente y continuar con nuestra programación. Así es que desde ya bienvenidos. Vamos en este viernes, como siempre, a plantearles a ustedes los diferentes temas y puntos de vista que relacionan temas vigentes durante la semana. Así es que esta mañana vamos a darle la más cordial bienvenida a Marvin Aguilar. Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días, Walter, buenos días, Melida, un gusto. Y un saludo a la audiencia, espero que les guste el programa esta Así es, en efecto. También gracias, Walter Raudales, ¿cómo estás? Gracias, Bienvenido. Ernesto, un gusto saludarte. También a Melida, gusto en conocerla. Y a Marvin también. Gracias, también en ausencia de Tania Pastor, hoy nos acompaña y nos da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a doña Melida Villatoro, exdiputada y también conocedora de temas del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, Ernesto. Venir a compartir aquí con Walter y con Marvin, de verdad que da gusto. Y espero que nuestra audiencia, su audiencia, tome en cuenta que no somos los puntos últimos nuestra posición, sino que es para el debate o para generar algunas opiniones o enriquecer alguna temática. Así es, en efecto, eso es el propósito por el cual nosotros marcamos un poco el punto en temas importantes de país, en la cual podemos ofertarle el punto A y B, el contrapunto, en fin, tantos aspectos elementales que se requieren para construir su propia lectura y a la vez enriquecer su propio pensamiento crítico. Así es que desde hoy tenemos temas muy importantes. La verdad que este tema relacionado con la liberación de muchos presos políticos en Nicaragua, que se produjo tras una negociación con Estados Unidos, que todavía hay elementos difusos en eso, de alguna manera predicen algún aspecto importante dentro del quehacer de la geopolítica que se mantiene al tanto de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Este es un punto que no podemos invisibilizar esta mañana en el análisis, Marvin, para ponernos un poco en el contexto así breve, y tenemos la palabra el resto de la mesa. Yo creo que es coherente con, digamos, con las acciones de Daniel Ortega y de su esposa, esa represión a la oposición, ¿no? Estamos claros que en Nicaragua poco a poco se ha ido consolidando una dictadura y es evidente que no quiere allá adentro, digamos, oposición. Yo destacaría dos cosas de los eventos de Nicaragua. Uno es el hecho de que les ha quitado la nacionalidad, ha reformado la Constitución para quitarle la nacionalidad a estos casi 200 personas que ha enviado en un avión a Washington, en una especie de subversión de Marielitos, ¿no? El Marielitos es cuando en Cuba abrieron el puerto para que todos los que no quisieran estar en Cuba se fueran a Miami en balsas, barcos y todo eso, ¿no? Y destacaría eso como algo lamentable, o sea, eso se llama apátrida. O sea, les ha quitado la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses. Nadie tiene derecho a quitarle la nacionalidad a nadie. O sea, eso incluso en El Salvador lo vivimos en la época de los gobiernos militares, el destierro, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente se tenía exilio. Pero era una especie de destierro, ¿no? Entonces pero el exilio es una cosa en la cual tú vas obligado. ¿no? Claro. No, pero el destierro, yo creo que este viene siendo más un destierro. Es destierro, es decir, ellos no van a poder rezar ya nunca en Nicaragua. Porque no son nicaragüenses ya. Ya no son nicaragüenses. Supuestamente. No, pues sí, o sea, es decir, y me parece una exageración propia de un estado de locura de la pareja de Nicaragua. Y la otra es, digamos, el acto de valentía del padre Álvarez, de Monseñor Álvarez, de decir: yo no me voy, yo soy nicaragüense y me voy a quedar aquí. Y esto ocasionó que la jueza, vinculada al partido de gobierno, al partido sandinista, inmediatamente le revirtiera el arresto domiciliario que tenía
y lo pasara a una cárcel. Sí. ¿Verdad? Entonces, Al obispo de Matagalpa. Exactamente. Monseñor Álvarez ha pasado de estar encerrado en su casa a estar encerrado en una cárcel. El juicio que estaba programado para marzo lo ha programado ya para el 15 de febrero. Casi todo presagia que lo van a juzgar, y esto es porque llegaron a traerlo para llevarlo al aeropuerto Sandino para embarcarlo o avionarlo para Washington, y dijeron que él dijo que no, que se quedaba y que él iba a pagar las culpas de los 200 que iba a asumir un poco. Me parece valiente esa actitud de Monseñor Álvarez. Me parece condenable el quitarle la nacionalidad a ciudadanos de un país también. Ok, es buenos elementos. A ver, Walter, bueno, vamos mira, a vernos. había que analizar qué es lo que está detrás de esto, porque tomar esta cantidad de presos políticos, subirlos a un avión y llevarlos a Washington, aquí hay algo detrás, es decir, hay algo detrás, es decir, no lo vas a llevar así y aterrizar, ¿verdad? Sí. En la metrópoli. Que Estados Unidos podía entonces estar no, claro, pero ahí hay una negociación, sí, pues, claro. es decir, con Estados evidente, Unidos. evidente. Sí. Entonces en la política de Biden ha estado teniendo diferentes giros respecto a gobiernos en América Latina. Sobre todo ha comenzado a negociar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la necesidad y la urgencia que tiene Estados Unidos ante esta crisis de los suministros respecto a combustibles y a otro tipo de energía. Entonces, ahí hay un cambio, hay un giro. Luego con Nicaragua, evidentemente aquí hay una negociación del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué están negociando? No lo sabemos. ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, se va a saber pues en su momento, ¿no? Pero aquí evidentemente ningún país va a agarrar 200 personas que están presas y las va a llevar, pues, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Qué están negociando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que se busca? Sí, porque no es así nomás. Entonces, claro, evidentemente esto causa una impresión, ¿verdad?, impresión bastante fuerte. Tú hablaste de la palabra invisibilizar y hablaste de la palabra expulsados. Yo creo que todos los regímenes tienen sus formas de invisibilizar temas y tienen sus formas también de expulsar ciudadanos que les son opuestos y opositores. En el caso de El Salvador, por ejemplo, aquí yo he visto cómo se ha invisibilizado tremendamente el informe de Human Rights Watch, donde habla de que casi más de 1000 menores han ido a prisión en el régimen de excepción, más de 1000 menores. Además, El Salvador también tiene una cantidad de personas que no han sido expulsadas de la forma de Nicaragua, pero sí están casi autoexiliados, digamos, y hay nombres de personas reconocidas, ¿verdad? Berta León, están periodistas, hay exmagistrados que se han ido yendo del país. Cada régimen y cada forma tiene sus niveles de este tipo de cosas. Entonces yo diría que lo de Nicaragua hay que preguntarse cuál es la negociación que tiene con el gobierno de Estados Unidos, es decir, ¿por qué está negociando Estados Unidos y qué es lo que está haciendo eso? Y en el caso de, si nos hacemos la pregunta para acá, para el Nicaragua, hagámosla para acá también. ¿Cuáles son los expulsados? A todos. ¿Cuáles son los expulsados de? Bueno, Guatemala tiene también expulsados todos los que lucharon con la famosa CICIG, ¿se acuerdan? Todos ellos han tenido con Yamatei que irse del país. Entonces cada régimen lo tiene. El Salvador lo tiene expulsados. También hay temas que quieren invisibilizar. Entonces creo yo que hay que verlo en esa dimensión completa, creo yo. Interesante tu punto de vista porque has planteado dos aspectos, igual como lo hizo Marvin en su momento. En primer lugar por el tema de la nacionalidad, y no recuerdo cuál es el otro punto que él mismo condenaba. Y tú decías, bueno, habría que ver estas facultades interpretativas también frente a otros escenarios como en el país. Recordando de que 18 años ya es la edad, pero de 18 años atrás son menores que ya tienen un, digamos, historial delictivo tremendo, ¿verdad? Que es el que tú te... Sí, me refería a ese tema, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Sí. Pero bueno, vamos a ver, doña Mérida, también comparte un poco los criterios o los elementos que sus antecesores han puesto. Sí, fíjese que comparto lo que dice Walter, que hay detrás de esa negociación, ¿verdad? Es realmente sorprendente, pues aquí hemos tenido presos políticos en la década de los 80 tanto, ¿verdad? Y condenados a muerte porque había pena de muerte antes del 83. Es sorprendente el número, pero
habrá que esperar a ver cuál, y el arreglo con Washington, la manera como salieron, habrá que esperar. Es admirable la conducta de Monseñor Álvarez. Él siempre ha sido, la Iglesia Católica en Nicaragua ha jugado un papel fundamental de denuncia, una denuncia constante, y si no, miremos pues qué pasó en Matagalpa, ¿verdad? Y Monseñor decide quedarse y pagar por todos. Es admirable, es sorprendente. Ojalá las iglesias católicas en cada país jueguen un papel importante, ¿verdad? De valentía, de valentía y de seguir hablando del Evangelio, no solo con la palabra, sino también en la práctica. Y por otro lado, quizás yo pienso que es sorprendente que algunos tenían nacionalidad francesa, alguna nacionalidad europea, uno de los expulsados de Nicaragua, o expatriados, dice, como dijiste Marvin, expatriados. Sí, Desterrados. Sí, también. Desterrados, esa es la palabra. Ya días no le escuchaba esa palabra. Desterrados. Destierro, ¿no? Sí, antes era muy común el destierro. Entonces, Término romano. ¿Verdad? Sí, pero se escuchaba. Entonces, a mí lo que sí digo que en El Salvador los niños, recordarle, Walter, que los niños que están presos por el motivo, a través del régimen de excepción, son niños que andaban de verdad ya involucrados en crímenes. Y si no, aunque sea eran postes, pues, pero avisaban al crimen, a los delincuentes. Eran los espías, eran los orejas, eran los teléfonos, eran todo. Y eso ya tenían un corrido, un historial delictivo antes de llegar a 18 años, pues que son a mí, ya niños de 12 años, menor, de 12 años, de 11 años. Claro. Y no me lo han contado, lo he visto en la práctica, en los lugares donde... Fíjense que a propósito de los menores, dice Human Rights Watch que los menores que están son 1082 que han sido presos. De esos, dice, 21 menores tienen 12 a 13 años, dice Juan White. Y además empieza a hablar ahí de la violación a los derechos humanos y pide respeto a los derechos humanos, etcétera. Claro, evidentemente no se puede decir que todititos los 1000 son angelitos, ¿verdad? Ni tampoco que todos los 1000 y pico son también malvados. Ahí hay de todo, hay de todo. Es decir, hay que individualizar. Claro, entramos ya a la casuística, pero digamos, yo quería agregar también, aparte del padre Álvarez que decide quedarse, se decide quedar también Dora María Telles, que es la comandante que acompañó a Eden Pastora en el asalto al Palacio. El Palacio. Entonces es importante. Ahora, yo sí quisiera hablar, como que aprendamos un poco a, digamos, encuadrar cada una de las cosas en su propia realidad, ¿verdad? O sea, Nicaragua definitivamente tiene un régimen que está demostrando un comportamiento dictatorial, ¿verdad? Y es evidente, ¿verdad? Es evidente. Ahora, los Estados Unidos algo está buscando. Ok, ya vamos a ver, que termine ella su intervención como ustedes la tuvieron y luego entramos ya a eso. Sí, entonces decía yo que el tema, yo soy muy respetuosa de las decisiones de cada país, ¿verdad? Porque me gusta que respeten mi país. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa y a ver cómo se pronuncia el mundo, ¿verdad? Ante el destierro, porque iban en el vuelo cuando la Asamblea Legislativa o Congreso deciden quitarles la nacionalidad. Mis fuentes en Managua me dicen lo siguiente, ¿no? No ha habido de manera oficial, incluso Daniel Ortega ha rechazado que hay una negociación con Washington. Ellos han explicado, Daniel Ortega mismo ha explicado que fue una idea de su esposa, Rosario Murillo, que se pone en contacto con la embajada de Estados Unidos en Managua, les plantean una lista de 228 personas que están presas y le proponen que si se los quieren llevar. Estados Unidos le dice, queremos ver la lista, y entonces ellos revisan y no le aceptan a 4 personas de la lista. Entonces, una vez que, digamos, el objetivo era liberar al padre Álvarez por parte de Estados Unidos y que el padre Álvarez dice que no se va, entonces Estados Unidos acepta y les pone un avión allí en Managua para, digamos, llevarse estas 228 personas.
Además del padre Álvarez, en la lista oficial no mencionan a la persona que tú decís, sino que a Fanor Alejandro Ramos, que decide no subirse, y esas son las únicas 2 personas. Ahora bien, eso es la versión que ha dado el mismo Daniel Ortega. Dice, no les hemos pedido que nos quiten las sanciones, no estamos interesados en negociar nada con Estados Unidos. Estos son terroristas que han estado, dice, afectando el gobierno estadounidense, nicaragüense, financiados por los estadounidenses, y por eso decidimos que se lo llevaran ellos. No pensamos que nos iban a decir que sí, dijo, pero Estados Unidos aceptó. Ahora, lo que hay detrás, eso es la versión oficial. Otros colegas, analistas allá, plantean que está las sanciones a las minas de oro, que digamos uno de los principales ingresos que tiene ahorita Nicaragua es precisamente es la explotación minera. Es la explotación minera, y estamos hablando que eso representa para Nicaragua como 1.200 millones de dólares al año que han sido bloqueados en el mercado. Y entonces, pues ellos están tratando que eso se desentrampe. Bueno, fíjate que hay que esperar. Ese punto es bien elemental. Yo lo dije al principio, tomando como punto de referencia lo que ha sucedido también con un país casi en similar condición para los Estados Unidos como ha sido Venezuela. Ustedes se recuerdan que hubo una reunión con emisarios de Estados Unidos donde se estaba tratando el tema de las petroleras. Estados Unidos llegó a desconocer incluso a Juan Guaidó, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. ¿Verdad? Y que para todo el mundo se quedó sorpresivamente, bueno, ¿y aquí qué pasa? Hay un cambio de política. Entonces, por eso yo decía, y ahora los Blinken... Estados Unidos no ha desconocido a Juan Guaidó, ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente. Exactamente. Es lo mismo. Pero yo quiero... O sea, el orden de los factores no altera el producto, pero quería agregar este otro elemento porque detrás de todo esto no se puede olvidar que hay intereses, y tú tocaste el tema de minero. Ahora, Blinken dice que sí, eso es parte del inicio de un nuevo diálogo. Eso es lo que hay. Diálogo, tenemos ese dato por ahí. Anthony Blinken, pero Ortega lo niega. ¿Diálogo de qué? Sí, Ortega lo niega. Sí, ahora yo quisiera decir algo. Diálogo con la esposa. Mira, yo quisiera también decir algo, o sea, porque, o sea, si nos ponemos aquí a darnos golpe de pecho sobre presos políticos, aquí hay una lista grande de presos políticos. Ahí está, mira lo que te decía de Anthony Blinken. Sí, bueno, ahí está claro, abre las puertas al diálogo así, después se va a ir sabiendo. Lo mismo hizo con Venezuela. Sí, pero ahí se va a ir sabiendo. Hay un cambio de política de Estados Unidos, entonces, y muchos que son pro Estados Unidos y no logran entender, pero esa es ya la geopolítica. Ay, ¿qué pasa aquí? Es la geopolítica. Pero mira, yo quiero decir, si nos estamos dando golpes de pecho con esto de los presos políticos en Nicaragua, ¿y por qué no hacemos la lista de los presos políticos de aquí de El Salvador? ¿Cuál? ¿Cuál es? Mason es preso político, y lo van a negar que no. O sea, se lo niegan, es preso político. Tenemos los capturados del FMLN que ahora están con medidas sustitutivas, menos uno de ellos, ¿verdad? Que es Calixto Mejía, que sigue preso, pero el resto están en su casa, pero sigue presos políticos. Está hay varios alcaldes donde está el doctor Iresi, son presos políticos, y no los podemos negar. Hay otros que han salido del país, ¿verdad? Y está claro, por la persecución. Está Berta, están varios periodistas, está un ex magistrado, está el magistrado González, que está afuera. Hay un montón de gente, bueno, está también el economista que está afuera. ¿Y esos qué son, pues? Entonces, es decir, cada régimen tiene su forma de tratar su propia realidad. Eso no estoy yo en ningún momento validando, estoy al contrario, exponiendo estas realidades. Y cuando decía golpes de pecho es porque tenemos también que verlo. ¿Qué está pasando en cada uno de nuestros países para que suceda este aplauso al autoritarismo? ¿Por qué ese desmontar la institucionalidad de nuestros países? Bueno, hoy es 10, pero ayer fue 9F, ¿verdad? Y todos recordamos lo que pasó el 9F, ¿verdad? Cuando se ingresó al Palacio Legislativo con militares y todo eso. Eso no lo olvidamos, pues, está ahí. Entonces hay una realidad. Yo creo que lo de Nicaragua nos tiene que hacer pensar que la relación con los Estados Unidos no es una relación granítica de ninguno de los países. Los Estados Unidos tienen intereses, no tienen amigos. Ok, doña Mary. Sí. Sí. Yo quizás no estoy de acuerdo que en El Salvador hayan presos políticos. Hay delincuentes, hay gente procesada por recibir sobresueldos,
por manejar mal fondos, bueno, hasta por darle dinero a las ONG que crearon para tener ese estilo de vida a través de las ONG. No hay presos políticos. En El Salvador hubo otro momento histórico en que sí éramos presos políticos los que pensábamos diferente al régimen, no los que habíamos andado robando o recibiendo sobresueldos ni siendo malos alcaldes. Esos eran otra cosa, quizás hasta los perdonaba el régimen de esa época. Yo creo que aquí hay que detallar bien qué es ser preso político. Vaya, por ejemplo, por favor. Por ejemplo, hay presos políticos como el diputado que tiene la ONG de su esposa y nunca le hicieron nada y sigue ahí, entonces sí son presos políticos. Habrá que proceder. Entonces son delincuentes también ellos. Habrá que proceder. Yo no estoy defendiendo a nadie que haya cometido delitos en nuestro país. No defiendo a nadie. No me gustaría encubrir a nadie, aún a mi propia familia. Entonces, yo pienso que hay que ubicarnos bien. El Salvador está viviendo una época de transformación que yo, como luchadora social de toda mi vida, no tras los escritorios, en la calle luchando por las mejoras a los maestros, por la dignificación del magisterio, por la Ley General de Educación, por los niños, por las mujeres. Este es otro momento histórico. Lo que pasa es que si no lo queremos ver con los ojos objetivos de patriotas, porque digo yo, hoy en día hay muchos asuntos que se están resolviendo siempre con el esfuerzo de los que participan a través de los partidos políticos, a través de las organizaciones de derechos humanos y que son coherentes. Pero no ver la realidad que está pasando en nuestro país, los cambios importantes. Yo quisiera, es también miopía. A ver, quisiera plantear el punto medio, porque es interesante escucharlos a ustedes. Yo no creo que haya presos políticos en El Salvador, porque los que están procesados de alguna manera estuvieron en puestos públicos, y no dieron o rindieron, cuentas claras cuando estuvieron. Ahora, ¿quién va a decidir si hay presos políticos? Son obviamente la ONU, son obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso tanto de Venezuela como de Nicaragua, pues ya hay resoluciones en torno a eso. Lo que sí hay, Mélida, es justicia selectiva, ¿verdad? Persecución selectiva, eso está claro. Eso sí la hay, o sea, no se trata a unos... ¿Y la alcaldesa de Soyapango? No, sí. Es decir, lo que sea, pero hay más alcaldes en esa misma posición que la alcaldesa de Soyapango. Sí. Y esas decisiones ahí no solo las avaló la alcaldesa, las avaló también el Consejo Municipal y no se ha tocado al Consejo Municipal. Entonces, sí hay justicia selectiva y eso no se puede negar, ¿verdad? Porque a unos, como dice el licenciado Valdivieso, a unos se les interpreta y a otros se les aplica. Entonces, eso sí es una realidad. Eso es culpa, del gobierno, es culpa del órgano judicial que se puede plegar o no a hacer justicia selectiva, porque son los que deberían de decir, a pesar de las presiones políticas, un juez debe de tener independencia, el juez debe de tener, que la prueba que se presenta. Entiendo yo que la libertad de una persona es lo más preciado y por lo tanto la cárcel debería de ser la última opción para alguien, ¿verdad? Entiendo yo, en los años que estudié Derecho. Creería yo que nadie debe de ser perseguido y nadie debe de estar preso por sus ideas. La libertad de expresión tampoco significa que va a venir alguien desde las redes o desde una plataforma mediática a insultar, a lanzar discursos de odio, a inventar, a tergiversar, a manipular, que también eso sucede aquí. Y ese, estiércolero en el que se ha formado este debate político desde todos lados es el que hace que tengamos, sí, justicia selectiva. Sí, sí. Bueno, la justicia se está utilizando, en el famoso lawfare en todos los países, porque quien detenta el poder, ¿verdad?, utiliza la justicia para deshacerse de sus opositores políticos, y eso es innegable, ¿verdad? ¿Cómo vas a tú entender de que por no pagar, en el caso de Mason, que no se pagaron
creo que fue lo del Seguro Social y las cuotas laborales. Y entonces, también negociaciones de pandillas. Eso, sí. Bueno, entonces, si tú ves, por ejemplo, negociaciones con pandillas, ¿por qué el gobierno actual, que está claro en los audios del Faro, que negoció, y ahí están clarísimos los audios, por qué no se procesa entonces? A eso me refiero yo cuando expreso la realidad. Sí hay presos políticos, porque está evidente que ha sido una utilización de la justicia ¿quién para lo tiene que determinar? Bueno, eso lo pueden determinar los organismos internacionales. ¿Lo han dicho? Bueno, en algunos sí. Por ejemplo, Amnistía Internacional lo dijo. Amnistía Internacional sobre El Salvador dijo que dijeron que habían que revisar sobre todo algunos tipos de capturas y hacen una mención. Pero yo quisiera decir, no ha señalado un caso en específico. Sí, pero yo quisiera... Mira, te voy a decir, a mí me parece, digamos, exagerado lo de Ernesto Mason, te voy a decir. Él podría pasar su proceso en casa. Y más lo que se habla que le ha sucedido en la cárcel y todo eso. Pero el juez rendirá cuentas después por qué no lo ha hecho, no lo ha mandado a la casa a pasar el proceso ahí. Pero ahí el caso es por lo de las pandillas, entiendo yo, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, yo lo que yo observo, digamos, en todo esto, y hay una serie de delitos que no tienen excarcelación, ¿no? Yo lo que observo y lo que decía era, digamos, tener como el mismo ojo crítico para todas las realidades. Es decir, evidentemente en Nicaragua es condenable lo que está pasando, lo que en otros países pasa es condenable, pero también aquí, es decir, no quedarnos callados ante esta realidad. Y la otra cosa que yo quisiera aclararle a Mélida, con todo respeto, cuando se habla de transformaciones sociales, yo creo que hay que precisar. Fíjese que, por ejemplo, el estudio de la ley del presupuesto de 2023, ¿vea? Hay un recorte, ¿verdad?, abismal en salud y educación. Yo la estaba estudiando. Y el recurso asignado a inversión, ¿verdad?, en el presupuesto de 2023 ha sido lacerado casi completamente. Solo se han quedado con el dinero que tiene que ver con los gastos administrativos. Entonces, ¿de qué transformación estamos hablando? ¿De qué transformación si no tenemos inversión en salud y no tenemos inversión en educación? Esa es la verdadera transformación social, cuando este pueblo y este país disminuya su pobreza y la gente deje de estar en esa realidad, digamos, extenuante. Ahí va a haber transformación, no porque hay luces de neón y porque ahora tenemos más iluminación, etcétera. Cuando ataquemos de raíz la pobreza, aquí tiene que haber guerra contra la pobreza. También. Sin cuartel. Y sin cuartel. Ok, por alusión. Sin cuartel, sí. Te doy la palabra cuando regrese, me voy a una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Interesantes los puntos de vista que cada uno de ustedes expresa. Qué bueno, porque eleva un poco el criterio para nuestros televidentes. Gracias por estar participando y esto desde luego nos lleva a seguir en el abordaje de este tema y otros elementos que vamos a introducir también para la discusión de esta mañana, como es esta mejoría del clima de inversión en El Salvador, como lo dijeran algunos economistas de mucho respeto, don Mauricio Chusí, por cierto, lo mencionaba recientemente en unas declaraciones a la prensa, donde hacía énfasis precisamente de las nuevas condiciones en las que se espera. Es un tema que tenemos que abordarlo también, así como otros aspectos elementales alrededor del mismo. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en nuestro análisis del día viernes en esta edición especial con doña Mélida Villatoro, Walter Raudales y Marvin Aguilar. A ver, doña Mélida, había quedado de darme la palabra cuando... Yo quiero decirles a Walter y a Marvin que yo tengo muchos años de caminar en nuestro país y no separada de los movimientos sociales, movimientos políticos, ni mucho menos lejos de la gente. Siempre he estado muy cerca en el territorio, siempre. Decirles que esto de lo que dice Walter sobre la justicia y Marvin, sobre la justicia o persecución selectiva, yo estoy muy clara que eso así es, pero así ha sido siempre. Yo quisiera ver a un montón de magistrados, exmagistrados y presidentes de la Corte Suprema de Justicia presos. Fueron crueles. En la Asamblea arreglaban sus nombramientos. Yo era diputada. Bueno,
contrataban a quien querían, sin buscar perfil profesional, sino porque eran sus amigos o amigas. Bueno, muchos alcaldes que robaron tanto dinero y ahí están. No hubo justicia selectiva. No hubo justicia para ellos, hubo justicia selectiva al que se oponía al régimen. Yo me acuerdo de cuando el presidente Duarte dio la ayuda a los buses. El subsidio. El subsidio en San Miguel, Marvin. ¿Cuántos empresarios tenían hasta 3 casas después? Buses que nunca los sacaron a trabajar. ¿Y por qué no los castigaron? Hoy ya prescribió, esa es la palabra de moda. Y ese montón de empleados que entraron, que hicieron tanta grasa en las instituciones del Estado y no hacían nada, era lamentable. Entonces yo pienso que si ahorita sigue la justicia selectiva o persecución selectiva, tenemos que ir poco a poco a través de la lucha, a través de la denuncia, poniéndole paro. Pero yo quería contarle a Walter y a Marvin que allá por los 70 nuestras luchas en las calles, en las escuelas, veníamos a la asamblea a pedir que hubiera inversión social. No la había, Walter. Por eso empezaron nuestras luchas. ¿Sabe que los maestros no teníamos ni ley de educación? Pero ¿sabe qué pasó, Meli? Que todas esas luchas después, cuando llegan al poder, llega Duarte y todo, después se corrompieron. Y si hubo una gran corrupción aquí, fue con el PDC, terrible, que está registrada. Después todos los que llegan al poder se corrompen. Entonces, no, espéreme, mi pregunta es esta, fíjese. Porque yo al escucharla a usted con toda atención y todo respeto, por supuesto, pero a mí me preocupa mucho, ¿verdad?, de muchos interlocutores, digamos, que aplauden el actual régimen. Me preocupa el argumento de que así ha sido siempre. Usted lo acaba de decir. Miren, ese argumento a mí me preocupa porque entonces, como antes hubo corrupción y como así ha sido siempre, ¿verdad?, eso a mí me alarma. Me alarma profundamente porque no es un argumento, digamos, para explicar, digamos, las injusticias que se cometen ahora, las realidades que hay ahora y las exclusiones que hay ahora y las corrupciones que hay ahora. Es decir, el hecho de que así haya sido siempre, bueno, no avala, digamos, a ninguna acción corrupta ni a ninguna acción antiética de los funcionarios de hoy, ¿verdad? Creo yo. Eso sí. Yo le quiero quizás no hable bien o no me di a entender o no me escucho bien. Yo lo que le estoy diciendo que esa justicia selectiva ha sido cruel en los años anteriores, en los 70, en los 80, y yo no voy a defender la corrupción de la democracia cristiana, Walter, aunque yo soy demócrata cristiano, soy social cristiano. Con ese pensamiento he entrado siempre a los movimientos sociales y no me he salido de ese esquema y no me da pena porque mire, funcionaria del gobierno del presidente Duarte y mire, limpia, yo pongo la frente en alto en cualquier lugar donde me paro. Pero lo que le quise decir es que el movimiento, la injusticia selectiva, la justicia selectiva ha sido siempre, la corrupción nunca me ha gustado ni me va a gustar, ¿verdad? Y la voy a denunciar siempre, ¿verdad? Entonces, decirle que por qué fuimos tan sencillos nosotros, aunque yo me acuerdo en algunas marchas y tengo videos, Walter, donde decíamos que cero la corrupción. ¿Por qué cree usted que el 72 nos unimos a un movimiento diferente? El 77 otra vez, porque aquella corrupción en las urnas, allá vamos llenas, marcadas por la guardia. Entonces, yo lo que le quiero eso está claro, recordar la historia para que hagamos el comparativo. No estamos bien del todo, completamente de acuerdo. Y por eso estamos aquí, participando en un lugar donde podemos debatir y donde podemos hacer denuncias. Y lo que no nos parece, mire, en el territorio estamos denunciando actitudes de concejales, como dice Marvin, de alcaldes, sí, muchos alcaldes no sirven, y eso es cierto.
que hay un montón de alcaldes, como la alcaldesa de Bueno, y aquí, Soyapango. pero mire, fíjese que los hechos que ha denunciado la lista Angels de corrupción de todos esos funcionarios, ahí están. No se ha hecho nada. O sea, así, porque, por eso yo hablaba de llevar un equilibrio en las cosas. Es decir, está bien, puedes juzgar lo anterior, de acuerdo, pero que no sea eso de que ese ha sido siempre como No, el pero no argumento, digo eso. como el argumento para que, ¿verdad?, no se hagan las cosas. A mí me espanta, por ejemplo, que la actitud de este gobierno y la acción de este ejecutivo ante los señalamientos internacionales como la lista Angel, la Masinski y las otras listas, ante eso haya sido el mutis, silencio absoluto, no decir nada, callar Bueno, es una y tirar. estrategia, ¿no? Claro, es una estrategia comunicacional, pero eso está ahí, o sea, es señalado y dicen los casos. O sea, si uno lee el informe de la lista Angel, usted va a encontrar que te dicen exactamente las cosas. Eso es, investiguenlo pues. Claro. ¿Ve? Entonces, eso es lo que yo me refiero, porque claro, si usted ve, usted está haciendo una remembranza y qué bien que hay memoria histórica, pero lo que pasó aquí con esas grandes transformaciones y luchas fue precisamente eso, al PDC y al Frente, ¿qué fue? Que se corrompieron en el ejercicio del poder. Y este que está Pero aquí ahora, transformaciones y no hubo. ahora que está aquí, y ahora que está esto, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo, se están corrompiendo y no dicen nada, y se los están diciendo y no hacen nada. Entonces habría que hacerlo, porque ya son 3 años, y después de 3 años no puedes estar diciendo, vea, lo mismo de siempre, lo anterior. No, ahorita ya hablemos pues claramente cómo están las cosas y vamos, ¿este país va a salir adelante o no? ¿Y cómo están las cosas? Ese es el punto que creo yo, ¿verdad? Al menos así lo veo. Marvin. Hay algo que es importante, o sea, es decir, yo no entendería que Melida ha dicho de que justificando con el pasado el presente. No, yo no lo entendía No. así. Lo que sí pareciera ser, y te pregunto, ¿va? Sí. Es que como que es una resignación, ¿verdad? De que no debería ser así, porque realmente los grandes problemas en educación que aún persisten, en salud que aún persisten, incluso la seguridad, que la seguridad no solo es el tema de que ya estén presos todos los pandilleros, sino que también poder comprar una casa para la gente joven, poder tener una pensión digna cuando nos retiremos, poder tener un trabajo decente, Un empleo con integral. un salario decente, ¿no? Entonces, esas son todavía aspiraciones en El Salvador, son Claro. aspiraciones. Y son banderas. Bueno, pero no, entiendo no que son- Educación y no son- Salud recibió un poco más de la partida con respecto al año pasado. Pero se hicieron transferencias Sí, a los lo largo transferidos. del año. Por ejemplo, se había presupuestado como 1.200 millones para educación y finalmente solo se ejecutaron 900 millones. Vea, se le quitó bastante dinero a la partida de las reparaciones de la infraestructura, Sí, es ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, también se le quitó dinero a básica. Vea, que eso entendería yo, O sea, se ha hecho porque es que se ha Las tomado prioridades dinero. son seguridad, salud y educación. Y Yo estoy educación. buscando ahorita Ajá, pero- ese dato Es que en algún momento nos puede ayudar a Incluso en el ser caso más. de salud se le quitó a los Sí, hospitales vale. 35 millones de dólares. Eso es alarmante. Al hospital de San Miguel le han quitado 5 millones de dólares en el ejercicio del Y se presupuesto, ¿no? y se lo suben a propaganda, se lo suben a publicidad, se lo suben a caja presidencial, y eso hay que decirlo, y por qué lo vas a ocultar. O sea, Mira, le quitaron si- 10 millones al Hospital Rosales, Sale por eso. ejemplo, ¿verdad? En el funcionamiento. Entonces, entiendo yo que Sí. el país tiene una situación financiera complicada. complicada. Entonces, eso yo lo entiendo, pero equivale a sacrificar otras cosas, ¿verdad? Y ahí puede venir el debate de las prioridades, ¿verdad? ¿Qué es prioridad, verdad? ¿Qué deberíamos de entender como La prioridad? salud. Pero la en salud la y la época educación. yo me acuerdo Salud. en la época de Calderón Sí, Sol, sí. igual pasaba como pues la transición de la Sí, guerra. ¿verdad? estoy de Pero igual acuerdo, pasaba. pero recordemos lo que te quiero decir, una de las Marvin, cosas que esperamos es que ya no siga sucediendo. No, claro, pues. lo que te quiero ¿Ya? decir es Ese cómo... es el no, punto. es que lo que pasa es que yo les estoy recordando la historia porque es bueno comparar, ¿verdad? Yo por lo menos eso estoy haciendo. Yo todavía tengo en mi corazón y en mi conciencia banderas de lucha. Que siguen vigentes. Siguen vigentes. Tengo todavía la sensación de que hay deudas enormes que pagar con el pueblo, con la gente, con los trabajadores. Lo que te quiero decir que yo era diputada cuando el presidente Calderón Sol, Dios en gloria lo tenga, lo que se hacía era refuerzo presupuestario, ¿verdad? Siempre yo estoy que para que comparemos y cómo se fue resolviendo en ese momento histórico.
siempre hay educación y salud, siempre ha sido, y incluso seguridad ha sido siempre los presupuestos bajos, ¿verdad? Pero pienso que con refuerzos presupuestarios. Yo les quiero contar una experiencia que me contaba una señora ayer, de allí de San Marcos Lempa. Un hijo de ella dice, cayó preso porque estaba allí, cayó una redada allí en San Marcos y se llevaron al muchacho de 30 años, Freddy Cruz, me parece que esto es en Usulután, ¿verdad? Sí, San Marcos Lempa, a este lado. Sí, no, ya, sí. Ya creo que es este lado, o siempre es de San Vicente. Es Usulután porque ellos van a San Marcos. Es Usulután. La parte de Usulután. Lo que les quiero comentar, que me quedé impresionada porque esta señora me lo dijo, es que el muchacho salió libre porque salió limpio, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, pero hoy que después de 8 días de estar en su casa, se puso muy mal, como con un poco de infección en los riñones grave. Y lo llevaron al hospital de Jiquilisco. Yo le digo, pero mire, Pasita, ¿y cómo está el hospital? Yo habían asustado, hospital de Jiquilisco, lejos. Mire, niña Mélida, la atención es 10 en el hospital de Jiquilisco. Yo lo pongo aquí en la mesa para que pues se puede comprobar, ¿verdad? Porque la gente... eso contradice con unos oyentes que tengo yo en mi programa de radio que llaman, ¿verdad? Que por ejemplo en el Bloom no habían reactivos para hacer exámenes, ¿verdad? Y otros que dicen que en el seguro las citas se las están dando para 7, 8 meses. Es decir, al Bloom le quitaron del presupuesto 6 millones de dólares. A ver, mira, imagínate ese escándalo al Bloom. No hay reactivos para exámenes. Entonces, y al otro le quitan 8 millones. Para este año, que fue de 8.902.7 millones de dólares, sí, de estos 1.501.9 fueron a educación, 1.131.2 millones para salud, y obras públicas también que le asignaron 679. Ese es tácitamente lo que... Pero a lo largo del año, por ejemplo, tú ves el presupuesto del año pasado era de 8.000 millones, ¿verdad? Sí. Pero solo se recaudó 6.500 millones. Esa es la discusión del tema de la deuda que siempre se genera, bueno, de financiamiento y todo eso. Y en el presupuesto de este año va más dinero para pagar el servicio de la deuda que para educación, salud, que es una obligación. Yo aporto un poco esa cifra, no solo para verla. El punto de la cifra es mira, vaya, cuando te asignan un presupuesto, digamos 1.000 millones educación, ya tienen ellos gastados el 85%, que es administrativo, que es salarios, y el funcionamiento y lo administrativo. El 15% restante, eso es para inversión, para que lo usan para invertir, mejorar escuelas, pupitres, etcétera, otro tipo de inversiones. Eso se cortó en este año. Eso se cortó en este año porque en el 22, 21 y 22, pero es poquísimo. Entonces, todos los recursos asignados a inversión e infraestructura fueron recortados, en algún caso, hasta el 100%. Es correcto. Eso es gravísimo si hablamos de inversión social, porque eso es realmente lo que ataca la pobreza, lo que ataca la exclusión, lo que ataca esa realidad. El caso de las becas Dalton, por ejemplo, siempre se le programaba 2 millones a las becas Dalton, pero se le quitaban. Entonces, finalmente lo que se ha hecho es renombrar a las becas Fantel como becas Roque Dalton, para que pueda impulsarse esa promesa electoral, ¿verdad? Porque nunca pudo, o sea, esos 2 millones siempre se le quitaban a las becas Dalton. Educación es preocupante. Es el punto. Entonces, si vamos a tener educación y salud y todo lo que es social lacerado y recortado, yo ya haría un llamado a las autoridades de economía, al mismo gobierno. Miren, siéntense y vean cómo se hace, se reordena esto. Antes de irnos a la pausa, es que mire, hay que hablarlo claro, creo yo, ¿verdad? Vamos a ver, el país tiene un problema de estanflación. Esto es que estamos estancados económicamente, y hay inflación, que están subiendo los precios y que esto va a implicar despidos. Entonces el gobierno tiene que tomar decisiones políticas. Dice, bueno, o despido gente o gasto lo que había programado para es interesante. Me da pauta para que entremos al otro tema. Entremos al otro tema. ¿Para ti esto es superfluo? Que corten gastos superfluos. Que corten gastos. Vamos a ver, un destacado economista que yo respeto mucho esta semana decía, bueno, miren, creo que hay que reconocer que en el país el factor de la inseguridad que no permitía el crecimiento
y el desarrollo de inversión ha mejorado y ahora se tiene un mejor clima, un clima de inversión en El Salvador, lo decía don Mauricio Chusí, pero alerta en el tema de la desaceleración que se podría proyectar para exactamente para este año, pero de alguna manera habría que entrar en ese análisis. Ahí está, el clima de inversión ha regresado a ser positivo, cosa que después de varios gobiernos del Frente y Arena no habíamos visto hasta el 2019. Eso después es cierto, de la elección. Me voy a la pausa y entramos un poco al análisis. Mauricio, el hecho de la estanflación a la que... Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El Salvador va a crecer este año, pero se va a desacelerar. Yo creo que nos quedaremos con 1.3% de crecimiento. Hablaba don Mauricio Chusí, un economista con muy buenos, elementos que anteceden sus buenos aciertos y lectura en materia económica. Para este año las pequeñas y medianas empresas y el turismo se están viendo beneficiados. Esto gracias al control de la delincuencia, que ha sido uno de los factores que ha golpeado fuertemente en el pasado y que los gobiernos anteriores lo decían en la declaración. Veamos un poco de manera textual lo que decía para no ver que estoy inventando, que son citas textuales de lo que dijo realmente hace poco a la prensa. A ver, Mario. Hay una cosa que yo comparto lo que dice Mauricio, pero aquí hay un gran problema en el sistema económico que tenemos y que nadie quiere atreverse a abordar esto. Vamos a ver, el problema económico va a ser el talón de Aquiles de este gobierno si no lo soluciona. Ya lo es. Y eso es una realidad política. Esto no es de me cae bien, me cae mal. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ese problema se resuelve con créditos. ¿Qué es lo que nadie está dando? Es crédito. Crédito para la mediana y la pequeña empresa. Y lo voy a poner claramente. Si yo voy a un banco y le pido un crédito a un banco con un proyecto que yo tengo, no me lo dan, no me dan crédito. Entonces, sí me dan tarjeta de crédito, sí me dan un préstamo personal para quitarme de mi salario, un descuento mensual, pero no me dan un crédito para poner un negocio. Entonces, mientras eso no se resuelva, ¿vea? El problema de la mediana y la pequeña empresa, que es la que saca de la pobreza a los países, no va a estar así. Yo visitaba el Bajo Lempa también hace algunos meses y había allí una gente que hacía pulimento, pero no lo podían vender a los agroservicios porque les decían que tenían que llevar ya, empaquetado el producto. Pero ellos no tenían la máquina, no tenían quien les diseñara la hoja para hacerlo en la casa y irlo a vender. Eso es capacitación, eso es créditos para esa gente. Hay 33,000 pequeños productores de café, 33,000 pequeños de una manzana, 2 manzanas. ¿Quién atiende a esa gente? ¿Quién le da crédito a esa gente para que puedan producir ese café y venderlo ya terminado, que es el famoso valor agregado? Entonces, si no le pones, ojo a eso, pues es mentira. Y aunque digas de que ahí está el Sur City, que el Sur City 2 y de que ya no hay problemas con poner, un negocio, es cierto, pero eso no lo puede poner la gente normal y común. Hablo de la clase media, esto que se llama hoy emprendedores. O sea, no hay dinero para eso. Y si no se atiende eso, es mentira. Bueno, o sea, para Bandesal, ¿para qué debe de servir? No se supone que es una banca de desarrollo. Sí. ¿Por qué no Bandesal, ya que la banca privada no le interesa eso, ¿verdad? Porque no le interesa, entonces que lo haga Bandesal, que lo haga el Bandesal banco. Bandesal no es de primera línea, digamos. Transformarlo, pues. Entonces cambiarle el nombre. No, pero no puedo llegar yo y abrir una. Habría que transformarlo para ser de primera línea. Bandesal no es de primer nivel, donde vos vas y sacas un crédito. Él le da a los bancos para que los bancos le den, pero los bancos. Bueno, pues eso está malo, pues. Pero hoy con la emergencia de tener los programas FinCEPRO y todo eso. No, por eso, pero. Perdón. Tiene varios Firempresa, perdón, sí. Pues sí, pero eso no funciona. Lo que yo estoy planteando, mira, ya cuando vas ahí a pedir, cuando te sentás ahí con el banco, no te da pista. Es que tiene que ser integral, Marvin. Primero, si tú te dicen, vaya, ponga el negocio y venga después de 2 años, te dicen, ¿verdad? Y vamos a ver si le damos un crédito para... Dejemos en paz un poco los bancos, veamos un poco el elemento clave detrás de todo esto. Yo lo que quiero decir
decir... La economía del país ha mejorado, el clima de inversión, decía don Mauricio, producto del tema de la seguridad. Ha mejorado el clima de inversiones, no la economía. Entonces, el clima de inversiones, la economía no. De acuerdo, el clima de inversión. A mí, yo hice un ejercicio comunicacional ayer, y me da, porque digamos, el periódico oficial, digamos, del gobierno destacaba estas palabras que tú has destacado acá de Chaucí. Pero los otros dos matutinos, la prensa del de hoy, destacaban también otra parte de la entrevista. Y me llamó la atención porque era el mismo personaje, la misma entrevista, ¿verdad? Pero destacaban otras palabras donde él explica los riesgos y peligros en los que estamos a punto de caer. Precisamente cómo... Advierte de una... Exactamente, la advertencia. Entonces, claro, ahí cada quien lo destaca como quiere. Desde luego, bueno, se levanta, digamos, la parte comunicacional del crimen de inversiones, está bien. Pero lo otro también hay que ponerle mucho ojo. ¿Y dónde está el clave? Yo creo que tiene que ser integral, porque lo que dice Marvin de crédito, sí, pero en el fondo de lo que tiene que hacer es... generar empleo. ¿Y cómo vas a generar empleo? A través de la promoción de las inversiones y las inversiones descentralizadas. Yo ya lo he dicho acá. ¿Cómo vas a promover inversión descentralizada? ¿Y cómo vas a promover el empleo? Bueno, evidentemente, el primer empleador es el Estado, ¿verdad? Y luego con la empresa privada. Y aquí hay una versión, ¿verdad?, de que estos gobiernos y estos estados tienen demasiada grasa. Y esa es una versión que han desarrollado los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que nos hacen creer que los estados o estos gobiernos, digamos, tienen demasiada gente, y no es así. Si tú te das cuenta y observas cuántos han entrado en el actual ejecutivo desde el 19, el ingreso de personas es abismal si sumamos todos los promotores de tránsito, etcétera, gestores de tránsito, militares. Yo me pregunto, ¿por qué no se genera empleo, por ejemplo, en educación, por ejemplo, con salud, ¿verdad? Entonces, permitiría también de alguna forma dinamizar la economía, aparte de otra cosa, pero tiene que ser una cuestión integral. Pero la realidad económica, digamos, ya es un problema serio de este país y es un problema serio de nosotros, porque se suma un problema internacional, que eso es innegable, o sea, no es un problema solo de este gobierno, pero tiene que el gobierno extender y prever y prepararse para eso que viene. O sea, en otros países la inflación ha estado llegando. Mira, yo estoy sorprendido porque en 2 quincenas ha subido el combustible terriblemente y eso trae un efecto cascada. Bueno, y a propósito, un choque que el que generó en la Asamblea Legislativa la propuesta de, creo que fue Arena, que hizo sobre el tema de bajarle y quitarle ¿cómo se llama? El IVA, el COTRAN. Alimentos. No, en el caso de los combustibles, ya que tú mencionas el impuesto. El FEFE y COTRAN. Es interesantísimo, pero entonces el gobierno se queda sin fondos, porque eso es un ingreso que entra al gobierno, y el gobierno va a necesitar eso, y al necesitarlo viene y lo saca de otras partidas. Es decir, eso es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo resolves ese problema? Es decir, ya subsidió en la crisis el gobierno eso. Perfecto. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Yo quizás comparto las posiciones de ustedes, de Walter, de Marvin, claro que sí. No soy economista, soy maestra de ciencias sociales, pero fíjense que yo voy a mi pueblo, allá a Morazán, y estoy viendo mucha inversión en construcción de viviendas, en compra de ganado. Se está movilizando mucho la economía doméstica. La gente tenía sus centavitos ahorrados, otros que se los mandan los familiares de Estados Unidos, y se ve bastante inversión de nuestra gente, ¿verdad? La gente de nosotros. Creo mucho en que la solución tiene que ser integral, pareja, ¿verdad? Pareja, como decía mi papá, pero fíjense que yo le tengo mucha esperanza y mucha fe al emprendedurismo, sobre todo de la micro. No llegan ni a microempresarios todavía. Es que el emprendedurismo es, Marvin, que si es el día final, la señora vende flores, ¿verdad? Que si viven jugando con su capital propio de ellas, o a veces con prestamistas de pago al día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso de pago al día, de que hay gente que le presta
a la señora o al señor para que vaya a comprar la verdura, la vende y en la tarde hay que pagar, abonar al capital y al interés. Ahora, eso que usted ve, Mélida, es lo que envían de remesas, que estamos hablando que casi llega al nivel del presupuesto nacional. Sí, claro. Ese pisto que se ve que se está moviendo. ¿sí? Claro, pero Walter, Sí. antes no se movía. Mire, ahí en San Miguel la gente cuando le venía el dinero al Metrocentro, a sentirlo fresquito y a consumir. Yo estoy viendo, y en la comunidad donde yo vivo, que es una mini ciudad, digamos, de unos 15,000 habitantes, se está dinamizando la economía a través del emprendedurismo. Y le digo, no hay bancos que presten, yo estoy de acuerdo con Marco. Ese es un problema. Un sistema económico perverso. Perverso, si vos no tenés una hipoteca o algo, No, y un sueldo. aún, si le llevas una propiedad, tampoco te dan crédito Yo para una... sí. Las medidas sí. compensatorias, algunas se mantienen, No otras se mantienen, ¿sí? no se mantienen. Bandesal, yo no sé dónde está Bandesal. Ahora, lo único de las medidas... me refiero a lo que en la Asamblea Legislativa se tenía anteriormente por y que ejemplo, ahora los que se ha subsidios. surgido, a eso me refiero. Los subsidios Sí. del gas se mantienen. Claro, y sobre todo esta propuesta de nuevo del combustible, porque entiendo que el combustible va para arriba. Ahora, hay y una eso va a cuestión, golpear en cadena. Pero hay algo, Ya, todo ya está golpeando. hay algo que es necesario con lo del combustible. Mire, ese subsidio debería de ser focalizado. O sea, no le vamos a subsidiar el Lamborghini a Neto López, ¿verdad? O el yate del licenciado Valdivieso. Sino que debe de ser para la Con la última versión de BMW que tú andás. Bueno, sí, pero esa fue una rifa que me hackearon. Entonces, el jet, el avión que anda. Es decir, ese No, es subsidio un BMW de última generación. tiene que ser un subsidio focalizado para la gente. de la última del 60. Y así anda haciendo campaña proselitista. para que la gente déjeme terminar la idea. Entonces, para que la gente que lo necesita lo reciba, eso es lo que debe de hacerse. No, En el caso mira. del subsidio, ahora es que miren, mira, ¿cuánto costó subsidiar el combustible el año pasado al gobierno? Sí. Y ese 80, dinero creo, 80 millones creo que fueron. No, por todo- mensual. Mensual son eso. Costó como 500 millones. Como por 500. todo. Mensual es eso, Ernesto. Andaría entre Sí, por 400 eso, 500 por ahí. millones todos los meses que estuvo subsidiándose. Entonces, ese dinero no estaba presupuestado. Claro. Pero Hubo lo que sacarlo. recuperaron con la evasión de Y si los que pagaron los se evasores. fijan, hoy en enero se recaudó menos de lo que se recaudó Miren. el año pasado en enero. Sí. Entonces, es decir, la recaudación va a ir bajando. Entonces, para el gobierno va a ser bien difícil decir, otra vez voy a subsidiar el combustible. Mira, Va a y- ser bien Esperemos, difícil. Ernesto, para ser propositivos, Ernesto, Sí. mira, con lo que tú has planteado, este gobierno tendría que eliminarle el IVA a los productos de la canasta básica. Pero ¿y entonces? a los productos de la canasta básica, es decir, Pero es estamos que no hablando es tan al fácil. frijol, Pero no es al fácil, maíz. igual. No, pues No sí, es tan pero, fácil. pero Es que si te voy a fue explicar. fácil, si fue fácil Sí, se hacerlo puede. para combustible. No, me refiero, mira, se puede, pero ¿sabes qué es lo que Tú pasa? estás hablando de focalizar, Claro, Marvin. claro, Entonces, pero es que sabes que cuando al que decís con lo tiene de los alimentos es esto, mira, Sí. si tú le decís, le vas a quitar el IVA a los frijoles, es que no es a los frijoles, es también a los fertilizantes que utilizaste, todo. ¿cómo no? Todo es todo el proceso de producción. Sobre todo. Cuando tú decís, le voy a quitar el IVA a la comida, Estamos hablando de la ¿va? venta por ya decirte, de la- no. sí. Es que Además, va, populistamente le servirían. por eso, pero yo no sé, pero técnicamente chocás Mire, cuando vas a recaudar, pero- cuando vas a bueno, recaudar si- impuestos. si va a es que perder- si le decís la comida, le tenés que quitar el impuesto Es que no. al aceite, Sí. al arroz, a la masa, al tomate, a la no, Pero a la miren, sal. ustedes no, que no, son no bien me está- expertos Es que en así, dar se buena aplica el IVA. Es que así se aplica el IVA. No, hombre. Es que así No. se aplica el IVA. Sí, no. Cuando vos me hablas de una taza de café, es a todo lo que implicó hacer esa taza de café. Y todo eso lleva, hombre, marxismo puro, No, hombre. no, estás equivocado, estás equivocado. Es que bueno, es que no era marxista, ¿va? No, son estamos los elementos que a la están venta. involucrados en la producción. A la venta en el súper. Es que no es así de fácil. Bueno, pero no es al producto terminado, lo que te quiero es decir a todo yo- lo que te llevó al pero- producto terminado. Pero si O sea lo vas que a hacer. así aparecen Pero los si productos. mira, y si lo haces en el combustible y vas a perder 80 millones para quitarle el combustible, que al final es al que tiene vehículo, pues, que es un grupo reducido, Estoy una de acuerdo élite, que hay entonces, que- entonces, hay que- ¿y por hay qué que- no lo haces hay- para el estoy otro? de acuerdo que y se buscar puede la hacer, forma, se buscar la puede- forma, exacto, buscar la eso es lo- forma, eso se es lo que puede digo yo. hacer para la lo que- canasta básica, Yo lo que hay que tengo buscar es la mucha forma. confianza, Sí. ¿verdad? En que el presidente Bukele nunca nos ha dejado, cuando estamos en crisis, nos ha dejado
perecer, ¿verdad? Nos ha dejado, no sé a qué se refiere. Me refiero, por ejemplo, con el tema de la pandemia, tuvimos la vacuna, ¿verdad? La gente se la ponía, también los donada víveres, por la OMS. Pues A todos los países y China y Estados Unidos. Sí, no, digo yo para precisar, pues, porque... Pues sí, lo que pasa, mire, Walter, lo que pasa es que usted tiene está cerrado en el tema del tema. No, yo soy más progresista, no, quizás. sí. En el sentido de que no nos va a dejar perecer, porque la vacuna, la salud, los niños con las mejoras para aprender a través del internet, con sus computadoras, las mujeres en buenos proyectos, en las alcaldías, en algunas alcaldías están enseñando a hacer sandalias, a hacer zapatos, que ya hay mujeres que... Pero eso no saca de la Pero no es, no, un asunto, mire, Mélida, no es un asunto de una persona, es un asunto de un Estado, de una gobernanza. Lo que les quiero decir. Sí. Es que el Estado somos todos, hombre. Exactamente, pero usted dice, no nos va a dejar perecer, no, es un asunto del Estado como tal. Hombre, pues. El Estado no nos va a dejar perecer, pues el Estado. Ah, bueno, vale, el Estado, perdón. Eso es diferente. No, es diferente. Voy a hacer una pausa es diferente, ¿no? Y es que no te han hecho memes ni cortos cuando te equivocas, que no perdonan. No, pues bueno, hoy como es la tendencia que se está viendo con los dinosaurios, ¿verdad? Los dinosaurios, ¿verdad? Pero mire, yo quisiera vamos a irnos a una pausa y regresamos con nuestros panelisauros. Ya van a sacar los panelisaurios aquí. Esa es una cosa. Le doy la palabra cuando regresemos. Voy a una pausa porque voy un poco atrasado con A ver, que alguien haga un panelisaurio, por favor. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias también. Aquí dándoles una pequeña explicación de esta nueva tendencia de los dinosaurios, ¿verdad? Y es que realmente, pues hay muchas aristas Producción. Pero la idea... Un dinosaurio ahí. No, pero yo creo que fue a ti que te sacó a mí. Yo no uso lentes. Yo no uso lentes. A Marvin. El único que usa lentes aquí soy yo. Sí, yo no uso lentes. No, mira, es una tendencia en redes ahora que entiendo busca llamar a la conciencia de la importancia que tiene conservar y mantener vigentes las profesiones, como médico, digamos, no, pero es una... ingenieros, etcétera, etcétera. Pero es una realidad. Fíjate que nosotros... Porque se están extinguiendo. Muchos lo que están haciendo es yéndose a ser cibernautas, youtuber o, en este caso, lamentablemente, influencers, creadores de contenido. O algunas personas del sexo femenino buscar otros horizontes fácil para ganar dinero. Mira, pero Ernesto, nosotros en el periódico El Independiente tenemos un convenio con Tecoloco y ellos nos envían un artículo mensual sobre las carreras y los trabajos que están optando. Y, por ejemplo, el primer lugar de búsqueda de los empleadores están buscando, en primer lugar, actualmente, todo lo que tiene que ser con programación de computadora, elaboración de software, elaboración de programas. Entonces, es una realidad. Estás hablando de una ingeniería, estás hablando de ingeniería en sistema. Claro, exactamente. Claro, entonces es lo que viene. Entonces ahora, digamos, eso es lo que se llama la cuarta revolución industrial. Lees en la Universidad Nacional, por ejemplo, que las carreras que más demanda la gente en la actualidad son medicina, que está bien, correcto. Las carreras médicas tienen futuro, pero la segunda son idiomas. También entonces, tiene futuro. Depende, fíjate, yo ahí difiero. O sea, tú como panelista saurio. Hablar un idioma. Hablar un idioma es un plus. Panelista saurio. Es un plus curricularmente hablando. Pero decir que porque hables un idioma tenés una licenciatura. Bueno, vámonos entonces. Tercera fase del reordenamiento. O no sé si quedó ya un poco agotado el tema. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos hemos dicho y hemos hablado. Y bueno, que hay que prepararse para este nuevo escenario económico mundial que viene. Advierte un poco en síntesis, don Mauricio. Es cierto, hemos mejorado estos indicadores, pero viene un escenario allá afuera, lo ha dicho la NET, lo han dicho varios, para la cual el país debe de prepararse, sobre todo por el tema de que en Estados Unidos ya comienza, por ejemplo, a sentirse la recesión. Esto es un punto bien elemental. Hay mucha investigación con relación al tema de un producto que es muy básico para los mercados, para las familias en los Estados Unidos. El huevo, por ejemplo, ha encarecido. Creo que anda... Más de $1 y pico, un huevo, imagínate. Y en Estados Unidos. Pero yo
Dale tú, yo quiero hacer un punto. No, pero doña Mélida tenía la palabra. Bueno, sí, dejen hablar a Mélida. No, Sí, muchas vaya. gracias. Sí. No, yo decirles que con esto de los dinosaurios son bien lindos, pero como yo he tenido el concepto que los dinosaurios son los que se estancan, ¿verdad? Entonces como que por ahí ha ido la Sí, inspiración. no, pero la idea es se extinguen. de extinguirse, sí, o Sí. sea, no se debe de extinguir, Lo debemos bueno. de preservar lo bueno, o sea, Pero la hay que educación. evolucionar, Neto, hay que evolucionar, Bueno, ¿verdad? O sea, que Porque tú no serías dipunosaurio. no. Diputasaurio. Diputasaurio. No, aquí el panel saurio. Aquí. Vamos a ver. Pero tal vez mencionarles, yo soy campesina, yo nací en un cantón, en una comunidad rural y soy muy orgullosa de eso. Jocore Y bonito, ¿no? el cantón Huachipilín, no en el propio casco del pueblo. Pero sí vivo en una comunidad rural y siento que tiene que apoyarse más a los agricultores, a los pequeños y a los medianos para mejorar lo que le decía Neto, Los costos, ¿va? no, y la canasta seguridad, básica. la seguridad alimentaria. Es que correcto. ¿Verdad? Entonces, porque mira, si ellos siembran por ejemplo, yo vivo en una zona privilegiada, ¿verdad? De cultivos, que es el Valle de San Andrés, en San Juan Opico. De verdad les digo, todo se pega ahí, es increíble. Sí, la tierra es muy fértil. Muy Por fértil. eso Cuscatlán. Sí, entonces lo que tiene que hacer el gobierno es darles a tiempo esos paquetes. Ve, ya están censando, ya están censados. Desarrollarlos, darles tecnología. Se les está dando en alguna alfabetizarlos. medida, porque yo vivo en ambiente rural y te digo, yo oigo, miren, saben más de lo que yo me imagino. El otro día unos señores me explicaron el tema del cacao, están sembrando cacao. O sea, hay como una evolución en esos temas. Pero Sí. yo quizás quiero pedirles que se unan Sí. a mi deseo de que se agilice la entrega de los Créditos. Insumos. No, de los es que insumos. hay que reactivar la agricultura, Mélida. No, por eso, claro. Y dentro de eso Como va eso política que de tú decís. Estado. Y hay algo que yo quisiera mencionar No, antes yo mira, es que la cederle la... agricultura hay que reactivarla de verdad. Claro. Desde el 94 que se dijo en el país que nos Que- y íbamos no a se ha hacer hecho. maquileras. Sí, y no se ha hecho. Y no se ha hecho. Y Bueno. cambiando ministro cada año, pues no le ayuda a la Y a cada agricultura. rato. No le ayuda a la agricultura. Hay algo que quisiera yo diferenciar entre la culpa y la responsabilidad. No es culpa del gobierno que hay una crisis mundial No. que nos esté afectando inevitablemente. Pero sí hay responsabilidad en definir cómo se De va a acuerdo. enfrentar. ¿Cómo la vamos De a acuerdo. hacer? Entonces, no podemos estar diciendo es que no es culpa, es que es internacional. No. Y la responsabilidad para cómo la vamos a enfrentar nosotros. Pero el Estado la va a enfrentar. Exactamente. Mira, todos los gobiernos tienen una política económica. Todos los gobiernos tienen una política de inversión, promoción de inversiones, etcétera. Eso es lo que hace falta. Ya de 3 años a mí me sorprende. Yo quisiera hacer un llamado, ¿verdad?, al gobierno a decirle: pongan sus barbas en remojo en el tema de la economía. Dejen de estar diciendo de que eso es internacional y todo. Marvin lo acaba de plantear muy bien. No puedes huir de tu responsabilidad. Y el tema económico, ya lo dijo la encuesta de la UCA, es lo que más está preocupando ahora ¿Y la de a los Sid Gallup? salvadoreños. Y la Sid Gallup también. Entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer? Lo primero, el gobierno, ¿cuál va a ser mi política? ¿Cuál es tu política? Bueno, Arena desmontó la agricultura, privatizó lo que había quedado, ¿verdad? Y destruyó todo. Después vino Calderón Sol, bueno, Cristiani privatizó la banca, Calderón Sol vendió todos los activos del Estado, acuérdense, Antel, ¿verdad? Después llega todo lo que ha pasado, esta debacle de nuestra economía, pero nadie le ha apostado, digamos, a una política. Pero cuando digo política es, así como han agarrado la guerra contra las pandillas, agarremos una guerra contra el hambre. Correcto. Guerra contra el desempleo. Es decir, y hacer una política general, pero no publicitaria, pues, ni populista, sino de acuerdo a que todos los actores políticos de esta sociedad participemos, ¿verdad? Y llamar y construirlo. Pero yo no veo aquí. Y en el plan Cuscatlán lo que había y lo que ha habido y lo que hay fue un copy-paste de otros programas económicos y otros planes de país de otros países. Si el gobierno no hace nada respecto a la economía, ¿verdad?, le va a pasar factura.
Y la gente pasa factura. Y es una cosa muy seria. Muy seria. Yo voy a venir. Te doy la palabra cuando regresemos. Mira, también interesante esta tercera fase en la que ha entrado el tema del reordenamiento y el rescate del centro histórico. Me parece que ha sido muy, pero muy bien visto por la población. Me gustaría también conocer la opinión de lo que se ha hecho en la alcaldía con relación a ese tema del rescate de principales arterias en el centro de la capital. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. ¿A quién quiere darle la palabra? No recuerdo. A mí quedaste, que yo quedé pendiente con solo cerraba lo del... yo solo cerraba la economía porque quería dar como un poco de más argumentación al llamado que hago yo de que urge ya un plan para salvar esta economía y una guerra contra la pobreza, porque digamos, los datos son tremendos. El Salvador ha sido uno de los países en Centroamérica que menos inversión extranjera ha tenido, y eso lo dijo Chouxi también y lo dicen los datos, menos inversión extranjera, y ojo con eso porque es peligroso. Con la inversión que de China, que ya no va de Estados Unidos a China, se vinieron a México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces eso es lo que ha disparado un poco, pero aún así El Salvador ha sido el país que menos inversión extranjera tuvo. Era eso. Y yo esperaría que el gobierno haga una ofensiva diplomática para que esas 42 empresas que ha anunciado Estados Unidos, que les va a pedir que algo no caiga acá, porque también estamos en el Triángulo Norte, ¿verdad? Puedan venir también esa inversión. Pero yo no le tengo mucha fe a ese anuncio que le mintió a Kamala le prometió a Honduras cuando llegó allá la 1.200 millones en inversión, ¿va? Inversión, entonces, y sigue sin llegar esa inversión a Honduras. Entonces, se están preguntando es decir, cuando el gobierno no puede invertir por la cuestión financiera, que es comprensible, debe de ir a buscar esa inversión extranjera, pero que genere empleos decentes, va, con salarios decentes, porque también aquí pasa una cuestión importante cuando tú hablas con la gente, es que no les alcanza $360 para llegar a fin de mes. Vea, ¿y a quién le va a alcanzar, Marvin? No, ¿quién le va a alcanzar? Pero ese es el salario mínimo, pues. Pero ese es el salario mínimo. Entonces, yo creo que yo creo que pero la gente hace maravillas con eso, ¿no crees? No. Sé que es irónico tu comentario, pero te digo, la gente hace maravillas con ese dinero. No, hombre, ya urge también revisar el salario mínimo. Ya estuvo, el último fue con el profesor y ya más. Cada año hay que hacer una revisión. Ya van más de 3 años con este gobierno y no se ha hecho una revisión del salario mínimo. Que ahí también tocas a la mediana y pequeña empresa que te la podés quebrar. Es que es bien complicado. Ahorita no se puede. Vaya, miren, complicado. Yo le voy no se puede por lo que yo sostengo, habría que apoyar más a la inversión nacional. Y les digo, lo están haciendo muchos empresarios, dándole fuerza a sus empresas nacionales y dando más trabajo. Aquí puedo mencionar nombres de la gente que conozco dándole trabajo a la gente. Bueno, y la otra cosa que yo quiero decirles es que también la inversión extranjera es complicada porque muy difícil la tramitología en El Salvador. Tienen que crear unos métodos más fáciles. Por ejemplo, en Singapur, Malasia, cuando deciden ellos, solo tenían dos salidas, o se morían porque solo tenían zancudos y charcos, o se morían o luchaban por sobrevivir, y para eso tuvieron que reformar muchas leyes, incluso esto de la inversión extranjera. En Singapur, por ejemplo, es impresionante, y su puerto, ¿verdad?, lo abrió de manera que le digo, de manera que hoy es un tigre. Lo que pasa que son políticas de Estado, Melida. Por ejemplo, y aquí parece que le han apostado a China y Estados Unidos, como tienen el problema del gobierno de El Salvador respecto a las ofensas que hizo a congresistas y esa relación tensa con los Estados Unidos, ahí ojo, porque esas ayudas que han ofrecido Estados Unidos y que van a dar al Triángulo Norte, o sea, pasa por no corrupción, ¿verdad? Pasa, y ya lo han dicho ellos, ¿verdad? Pero mire, Walter, ¿y usted no se acuerda cuando Sánchez Serén quemó la bandera de los Estados Unidos?
y después fue presidente. Fíjese que eso es una falsedad. No, Él no la ha quemado. No me la contaron, No, eso es una foto Si yo donde hay un conozco- grupo que la quemó. No, pero decir que él la quemó me parece Pero una él, exageración. mire, es como que me diga que cuando No. estaba en el ¿Y quién, Chinchón y de mire, Pepe- ¿y quién fue a besar la bandera allá de Estados Ah, Unidos? no, No fue eso sí, Duarte. usted cree que yo Pero me decir siento que yo la orgullosa vi me parece. No, sí mire. sé que se quemó en protestas y lo queman en todo. Bueno, entonces usted lo ve lo de Palestina No, y todo. pero es que me refiero a parece lo- una cosa. ¿verdad? No, y mire, y me va a decir que es inocente. Pero- Chamba será yo no estoy juzgando, ¿verdad? no, pues sí, No es que estoy mire, juzgando, pero palabras sacan palabras. pero decir eso, no, mire, aquí hay un problema. Esto es dinoanálisis. Mira, vea. hay Vos un- besaste mira. la bandera y vos quemaste la bandera. Análisis-aurio, esto Mira, es análisis-aurio. Mira, ¿verdad? no, fíjate que hay una cosa que no me bien gusta. interesante, Miren. Yo no sé por qué les A da ver. pena un poco ver que este gobierno tiene relaciones tensas con Estados Unidos y que ha optado Y por Estados China. Unidos cuando Esto- ha tenido buenas relaciones, Walter, con nosotros. ¿Cuándo? Si ha sido, acuérdese. Hubo un presidente Bueno. que dijo que lo mejor que le había pasado O sea, en su vida y no era dijo un que George presidente Bush que le era el llamara mejor a su amigo de él, pues nos acuerda cuando estaba un presidente que dijo que era mi mejor amigo Sí, pero- y aquí han venido este presidente. Miren. Eso es un asunto de política, Pero miren. ha sido Aquí no hay como con la- política. con la- sí. En resumen, lo Sí. importante es que se logre capitalizar el esfuerzo de la cooperación, venga de donde venga. Venga de donde O venga. sea, en todo caso, creo que Estados Unidos tiene una agenda de interés en la región, Claro. más allá de una amistad. De hecho, parar la traigo migración. a colación lo que siempre se ha Parar dicho. la migración. Estados Unidos no tiene amigos, tiene Intereses, intereses. claro, yo lo acabo de decir. Con eso un poco resumo Claro, para, de exactamente, alguna me manera, parece, y estoy distender correcto. ese análisis-aurio que tienen. Y no esta tiene, mañana y, ustedes. mira, y no Sí, tienen ¿verdad? amigos, y no tienen amigos porque su política exterior es una política imperial. El imperio, es una correcto. política imperial desde siempre, Ah, qué desde bueno. la Banana Republic. Pero es el socio comercial principal. Entonces, tú no puedes estar, digamos, en tensión desde donde nos viene casi más de 7,000 millones de dólares en remesas. Entonces tú tienes que entender esa relación. Entonces, a mí me llama la atención que todavía no hay una política económica para hacerle frente a lo que viene. y eso es grave. Es Eso agricultura, es agricultura. mediana y pequeña empresa, Empresa. para el área Generación de rural, empleo. para el área, Y para el área. emprendedurismo. Pues sí, ahí está la generación de empleo. La generación de empleo es la reactivación de la agricultura. En Así. mayo 2021 se anunció 2 fondos de 650 millones cada fondo para reactivar la agricultura. ¿Qué ha pasado con eso? Interesante, buenos puntos de vista Sí. que Sí. cada uno ha expresado. Y lo más importante, como nos dicen nuestros televidentes, es que ha sido bastante ordenado. Cada quien construye su propia lectura de los temas que hemos abordado. Quiero agradecerles, lastimosamente todo lo bueno termina, ¿verdad? Quedó- Pero siempre gracias por habernos Quedó acompañado. pendiente lo del reordenamiento, ya no lo dijimos. Sí, lo del Sí. reordenamiento que ha quedado muy bonito, de verdad. Al César lo que es del César. Y yo creo que descubre lo que en la nostalgia y en el sentimiento emotivo a cualquiera le trae pasear por el centro y especialmente la zona Revivir del cine ese- metro. Del cine eso- metro, eso es precioso. El centro fue construido con una inspiración francesa, va parisina. ¿Eh? Va, Ah, sí, va ese parisina. centro. Ajá, exactamente. Bueno, de Hoy mucha en la influencia. noche, hoy en la noche voy a estar con don Julio Valdivieso. Ah, en de su veras. programa, Ah, así con que razón no ahí- quiso venir entonces Ajá, hoy. exactamente, así que para Ah, que nos vean ahí con Bessie vaya. Ríos. Vamos. Ay, con Ah, Bessie está Ríos. bueno. Saludos también. Saludos. Todos también panelistas, en su mayoría de Radio Fuego. Radio Fuego es una radio que pertenece a Grupo Megavisión y pues ahí están también dando sus aportes en ese otro escenario. Gracias, Walter, te Gracias, agradezco la orden, ya muchísimo sabes, ya sabes. y adelante también Gusto. con tu periódico. Gracias también a ti, Marvin. Gracias, doña Mélida. Ha sido un gusto Mucho tenerla gusto. acá en el Sí. programa. Sí. Partiendo de toda su experiencia y todo ese correr que ha tenido en política, es actualmente también directiva de la Asociación de Parlamentaria y Exparlamentaria, ¿verdad? Así Sí. es, ¿verdad? Parlamentaria. Exparlamentaria. Exparlamentaria. Así es. No, y a mí me da un gusto, mire, cuando Walter dice el Independiente, ¿cómo recuerdo ese periódico, Walter? Guerrero. Así es. Guerrero. Y lo Así sigue siendo. Guerrero. y lo sigue Definitivamente. siendo. Les agradezco muchísimo por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.